Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en este inicio de actividades asociadas a nuestro Octubre Negro, anticolonial y antiextractivista, que ha sido convocado desde el colectivo El Quintral, desde acá, desde el puerto de Coquimbo. Esto es el borde costero de la cuenca del Elqui, ¿ya? Yo soy Eli Jiménez Cortés, yo milito en un colectivo anticapitalista de investigación militante, que es el colectivo El Quintral. Y hemos estado coordinándonos también con otros territorios para hacer una serie de actividades problematizadoras, de conversación, pero también de creatividad asociadas a este Octubre Negro. Ya, para nosotras el octubre es una época de resistencias, es una época de rebeldías, es una época de insurrección, es una época de memoria, ¿ya? Tenemos por una parte el 12 de octubre, que es el momento, digamos, que ha quedado marcado en el calendario como el inicio del proceso de invasión territorial que padecemos hasta el presente y que ha instalado también una serie de lógicas depredadoras de la naturaleza, incluida la naturaleza humana en estas y otras tierras, y eso también se encadena luego con esta memoria de corte, con esta memoria corta, por decirlo así, que es la revuelta de octubre de 2019, ya como un gesto político e insurreccional que ha marcado la historia reciente y que ha marcado también nuestras propias biografías. En ese contexto es que armamos un programa con actividades, algunas actividades creativas como la que se están realizando en Huasco los días sábados, que es la elaboración de fanzines para infancias, ¿ya? Tenemos también varios conversatorios, o algunos como el de hoy, enfocados en el tema extractivista y el saqueo hídrico. Tenemos otros conversatorios la próxima semana que van a asociar la herida colonial, las grietas coloniales, y cómo esto fue un foco de insurgencia en el contexto de la revuelta de 2019 en estas tierras del norte semiárido, de la cuenca del Elqui específicamente. Vamos a tener también actividades con infancias, algunas en colegios, con personas que cursan quinto año, para problematizar la alimentación, ¿ya? Y el rol de la alimentación en los procesos actuales de colonización. Lleva por título esa actividad, que es un conversatorio con infancias, que coloniza tu plato, coloniza tu mente. Y es porque hace bastante tiempo hemos estado trabajando esta idea de pensar que el gesto colonizador por excelencia es la alimentación y que por lo tanto subvertir las prácticas coloniales de alimentación es en sí un gesto subversivo también, ¿ya? Y vamos a tener también una serie de volanteadas callejeras de carácter informativo principalmente sobre una serie de proyectos extractivistas que están amenazando la cuenca del Elqui. Y junto a eso, y creo que fue la gran sorpresa de este Octubre Negro anticolonial y antiextractivista, vamos a tener también el retorno de los cagüines callejeros, ya que van a comenzar ahora a realizarse bajo el puente Zorrilla, en lo que era el lugar en el cual pasaba el río Elqui, que ahora no alcanza a llegar al mar. Entonces también para problematizar esa situación es que lo vamos a hacer en ese espacio, ¿ya? Junto con contarles un poco de las actividades de este Octubre Negro anticolonial y antiextractivista, también como parte de la coordinadora Alterral, yo les quisiera invitar a las personas que van a estar acá en este borde costero de la cuenca del Elqui a participar de un conversatorio el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, en el cual vamos a problematizar ya a partir de la experiencia directa la situación de los presos y presas subversivos, presos y presas de la revuelta, presos y presas anarquistas y de larga condena en el contexto de esta democracia punitiva. ¿Ya? Va a ser el último conversatorio de un ciclo de conversatorios mediante los cuales la coordinadora Alterral, jueves por medio, ha estado problematizando desde una lectura crítica todas las estrategias de pacificación, las estrategias de control que se están ejerciendo hoy en día en nuestros territorios y que vinculan la agenda represiva del gobierno de Gabriel Boric con la agenda de transición energética y el avance, digamos, de la patronal extractivista que se ha rearmado luego de la revuelta de octubre y la pandemia.
Ya, así que también hay una cordial invitación a eso. Y la última invitación que yo quisiera hacer, aprovechando estos momentos acá de conversación, es para mañana, 19 de octubre, acá en el borde costero de la cuenca del Elqui, en el espejo de agua. Esto queda frente al líder de La Serena, donde se va a realizar por quinto año consecutivo un evento conmemorativo por Romario Veloz, quien fue asesinado en el contexto de la revuelta, ya quien fue asesinado por el Estado chileno a manos de los militares chilenos que dispararon a la población civil acá en Serena ese día 19 de octubre. ¿Ya? Así que la invitación está hecha para esa conmemoración. Y con eso yo cerraría, digamos, este momento de invitaciones. ¿Ya? Bueno, entonces la idea era tener una conversación con Fenty Huanchicay, ¿ya? Quien, dentro de muchas otras gracias, es también editora de Editorial Murciélago, ¿ya? Así que es un honor volver a tener a Fenty acá en pantalla y recordar también los tiempos de revuelta que vivimos juntas, que compartimos juntas ese año 2019, ¿ya? Sin más, yo voy a dejar en pantalla a Fenty, le voy a pedir primero que nada que se presente con más detalle del que yo he dado y también le voy a pedir que nos dé el título más detallado también de su presentación. Luego de la presentación de Fenty, se va a abrir el espacio para 3 preguntas de personas que no tengan dificultad con salir en pantalla. O sea que su pregunta, su voz puede estar en pantalla y una vez que Fenty responda esas 3 preguntas, se va a detener la grabación. Y en ese momento vamos a quedar ahí en una conversa libre, ¿ya? Pero ya sin el registro. La idea es que ahí se desordene la conversa, que la palabra fluya, ¿ya? Hasta donde tenga que fluir. Así que esa va a ser la organización. Primero la Fenty nos presenta su tema, luego 3 preguntas, paramos la grabación y luego que se desordene la palabra nomás, ¿ya? Esa sería la estructura. Entonces yo dejo en pantalla acá a Fenty, ¿ya? Y le pedimos una presentación propia, más detallada quizás, y escuchamos su conversa. Gracias, Eli. Bueno, yo soy Fen Huanchicay. Me cuesta demasiado prologuearme a mí misma, a pesar de mi alto índice de egocentrismo. Básicamente soy escritora. Eh, Trato de, a través de artículos, sobre todo fanzines o ensayos pequeños, problematizar la política identitaria que absorbió a los movimientos disidentes sexuales o diversos sexuales, sobre todo metropolitanos, pero que de a poco se han ido instalando también en provincias y en regiones más pequeñas a lo largo de los territorios dominados por el Estado de Chile. Para mí, el tema de hoy, además soy editora de la editorial Murciélago, una editorial autogestionada, autogestiva, que se ubica en la cuenca del río Huasco, en la costa del río Huasco, Huasco Bajo precisamente, en el que también tratamos de, además de reproducir ideas de otras personas o escrituras de otras personas que nos parecen interesantes, también producir ciertas propuestas y conversaciones en torno al saqueo, sobre todo del agua, y asociarlos a la heterosexualidad, por ejemplo. En ese sentido, hoy día el tema era mariconeos nortinos, saqueo hídrico, futuro obligatorio, más o menos así. La conversación me gustaría que tuviera 3 ejes principales, que es territorialidad, extractivismo y heterosexualidad, entendiendo que estos 3 aspectos del capitalismo funcionan, además de soporte vital del mismo, asociativamente y sincronizadamente. En primera instancia, dejar en claro que como mariconeos nortinos nos descartamos, nos
alejamos de las posturas de la disidencia sexual metropolitana, que principalmente aboga por políticas de discriminación positiva y una lucha por los enunciados y las identidades localizadas en un cuerpo individualizado, neoliberalizado, que no cuestiona la estructura que controla ese cuerpo, que ubica ese cuerpo en determinado territorio. En ese sentido, nosotras, como mariconas del norte, anticoloniales y de línea anticapitalista, entendemos la territorialidad no como una disposición meramente demográfica y de instituciones sobre una porción de tierra, sobre una porción baldía de tierra, como lo han intentado establecer los patrones de fondo de antaño y actualizados, que sería el desierto, sino que entendemos que el territorio o los territorios son un complejo ecosistema y cuyas dinámicas, tanto sociales, tanto hídricas, en realidad sociales, culturales, hidroecológicas, necesitan de flujos hídricos, de rutas de agua. Esas rutas de agua, que para nosotras como mariconas del norte, eh, son vitales tanto como práctica política, también espiritualmente y en términos de, tenerla, de tenerlas presentes al momento de analizar los conflictos territoriales, nos permiten a nosotras, esas rutas de agua y a todo lo que existe, la vegetación, los cerros, los pumpullos, los murciélagos, el zorro chilla, como también las experiencias o las formas de extracción tradicionales, las formas de economías tradicionales que sobrevivan. Y con ello también que sobrevivan formas de conocimiento, epistemologías, maneras de vivir y de experimentar la vida disonantes al poder central o al poder agrominero, que ese sería el poder eh, dominante en las tierras de la cuenca del Huasco. Sí, siguiendo eso, tenemos que mencionar sí o sí a un emblema del saqueo de América Latina y el mundo, yo creo, que es la minera CAP SA, el grupo CAP SA, es la siderúrgica procesadora de hierro más grande del Pacífico y se ha ido consolidando en el semiárido desde hace ya 70 años aproximadamente, como una verdadera patrona en el territorio, como una verdadera hacendada. Y hemos visto que en los últimos 10 años principalmente, esta visión de patrona de fondo, de hacendada, se ha ido actualizando, siguiendo las líneas de la responsabilidad social empresarial, el cupo laboral destinado hacia personas eh, asociadas a minorías como migrantes, juventudes, pueblos originarios y también diversidad sexual y mujeres, se ha ido actualizando y ha ido sofisticando sus metodologías de expansión, de explotación, expansión de esas zonas de explotación y también ha ido expandiendo su legitimidad sobre el territorio y sobre la subjetividad de los habitantes y las personas que viven en toda la cuenca. Estas rutas del agua, saqueadas por CAP SA en toda la cuenca, desde Vallenar, a través de la mina del Colorado, hasta el procesamiento del pellet de hierro en la zona costera de la cuenca, en Huasco, donde está ubicada la planta de pellet, eh, han sido saqueadas intensiva, expansiva y aceleradamente por CAP SA, y creemos que no es solamente el mineral el que se exporta hacia los países del norte global o las potencias del norte global,
económico, sino que también se exporta, además de energía, agua. Porque para que exista todo este proceso, este proceso de refinamiento del hierro, es que CAP utiliza más de 200 litros de agua por segundo. Por lo tanto, toda esa agua ocupada para limpiar, procesar, filtrar el hierro y transformarlo en pellet de exportación, también se exporta, digamos, se transforma en una mercancía asociada y adherida al hierro. Siguiendo eso también, queríamos dejar en claro que el agua, las rutas del agua se transforman mediante operaciones de estas empresas en una verdadera tranza transnacional, una venta, eh, una tranza colonial también con el norte económico global, y cuyo esquema o soporte vital efectivamente se van eh, asociando a los flujos y a las rutas del agua. Donde hay flujo y ruta del agua, además de haber reproducción de la vida y soporte vital para un montón de expresiones, también llegan estas mineras y emprendimientos de gran envergadura a saquear. Bueno, quería hacer esta asociación con los grados de humanidad, con la misma noción de humanidad, y por qué también nosotras nos descartamos de la visión más ilustrada de las disidencias sexuales metropolitanas, que no cuestionan el poder central ni el poder constituido que aquí radica en el poder empresarial, porque básicamente CAP SA es quien define los grados de humanidad en el Valle del Huasco. Eh, es quien define y otorga el estatuto humano en la cuenca del Huasco, y que hay una serie de leyes e instituciones asociadas al estatuto humano. En este caso, a las personas que están por debajo del limbo del humano, y todo lo que está por el limbo, que está por debajo del limbo del humano, ya sea la zona periglaciar, los glaciares, las glaciaretas, los zorros, los murciélagos comunes, las bandurrias, el propio río, y los habitantes de la cuenca del Huasco, no tienen el respaldo que les otorgaría ese contrato, esa forma de contrato institucional, ese contrato social, ese estatus político. Quizás, y con muy, muy poca duda, es por eso que, sobre todo aquí en Santiago, que es donde me ubico en este momento, fue más importante y tuvo mayor repercusión el día 16 de octubre, que es el Día Internacional de los Pronombres. Bueno, se explica solo que las acciones levantadas y ejercidas eh, el día 12 de octubre, que es un día que a muchas de nosotras, en este caso también me atraviesa singularmente por mi ascendencia indígena y mi reconocimiento desde los pueblos indígenas del norte, nos toca fuertemente. Entonces, claro, por un lado está la disidencia metropolitana, eh, celebrando este día del pronombre, internacional del pronombre, una serie de instituciones haciendo publicaciones, incluyendo empresas de gran envergadura, también el gobierno progresista de Boric aferrándose a esto, mientras el saqueo y la vida de maricones de provincias más pequeñas, racializadas, cuencas racializadas, viven la explotación día a día. Ese es el futuro obligatorio. No, en fin, volviendo un poquito al punto anterior, es que pareciera que el pronombre tiene más estatuto o grado de humanidad
porque justamente el pronombre está localizado solamente en un cuerpo completamente desconectado de los soportes materiales o elementales como las aguas y sus procesos, o la tierra, el desierto y todo lo que significa un sistema hidroecológico muy complejo. A diferencia de lo que sería la experiencia, por ejemplo, de una campesina huasquina o de una mujer indígena del Huasco, cuya identidad no es también el agua, es también el cerro y la Camanchaca, por ejemplo. Eh, Eso más o menos, asociando rutas del agua con territorio y ciencias sexuales, es un ejemplo bien puntual en realidad. Y respecto a futuro obligatorio, es que CAP SA organiza en general casi todas las dimensiones y aspectos de la vida huasquina. Construye virilidad, construye femineidad, construye un relato y propaga ese relato sobre el varón minero y la mujer emprendedora, eh, y refuncionaliza la forma y la organización de la vida familiar tradicional, la refuncionaliza la forma de familia proletaria, donde hay un hombre trabajador eh, y donde hay una mujer emprendedora, en cuyos hijos depositan este futuro y cuyos hijos estudian en el único liceo de la costa, en Huasco, este espacio de encierro, como diría Leonard Silvestri, que es cuya maquinaria, porque es un liceo técnico, fue donada por la empresa. Entonces estos hijos, este porvenir, hijos de los hijos, estudian en el Liceo Japón y luego tienen prácticas técnico-profesionales asociados a las empresas y es un sinfín de siempre pertenecer. Hay una genealogía, hay terceras, cuartas generaciones que han pertenecido a las empresas. Entonces, desde ahí, desde ya la enseñanza institucional, oficial, primaria y secundaria, te instalan este modelo y te orientan a agradecer y a naturalizar y entender la empresa y la intervención de la empresa sobre todo lo que existe como algo natural y transhistórico, como si siempre hubiese estado, como si tuviera la misma de aquel cerro, cuando en realidad no. La empresa lleva 70 años aproximadamente y compró las chimeneas, en palabras de Soledad Fuente Alba, perdón, toda mi admiración para ella, una vecina e investigadora autónoma de los conflictos socioambientales de la cuenca del Huasco. eh, CAP llegó a Huasco en los años 60, 70 con una planta en estado de obsolescencia, una planta obsoleta del Japón. Entonces, ya venía, ya venía obsoleta la planta y se armó de manera hechiza, como lo menciona Soledad, en Huasco. Y eso, básicamente lo que hace CAP SA es gestionar casi todos los aspectos de la vida social y ecosistémica de Huasco. Regula los sistemas de niebla a través de la contaminación atmosférica, sistema de niebla también conocidos como Camanchaca, regula la vida social instalando canchas deportivas de pasto sintético como medidas de mitigación o de reducción de daños, produce sentimientos de gratitud y de agradecimiento, de autoestima, de felicidad compensatoria hacia la empresa y también construye modelos identitarios. También media los conflictos entre pueblos, o sea, entre comunidades indígenas como Chipase Tatara, que es la comunidad regalona, los yanaconas regalones de CAP SA, quienes en este momento, por ejemplo, se están encargando de la recolección, o ya se encargaron,
de la recolección de esquejes, artejos, tallos, semillas de flora nativa, en donde se está construyendo el relave filtrado en tierra de CAP SA, en donde se tiran los desechos y todo, las tortas de desechos. Entonces, CAP eso, organiza la vida, gestiona identidades, induce sentimientos de felicidad, instituye también modelos psicoemocionales, eh, no sé, también es básicamente una máquina que reproduce enfermedades asociadas a la cantidad de material particulado, tanto sedimentable como respirable, que emerge de sus chimeneas. En asociación con las 5 unidades termoeléctricas que hay, que son parte de la empresa Huacolda, actualmente AES Gener o AES Andes, creo. Y eso, ese es el futuro obligatorio, en donde nosotras como maricones del norte nos desprendemos, creemos que no hay futuro, que no está ese porvenir instalado por la empresa, que se instala desde muy temprana edad y que facilita que la empresa siga, continúe avanzando en su expansión extractivista. No sé si alguien tiene una pregunta, algo que comentar, que agregar. Me voy a tirar un poquito de aire porque hay 31 grados en este infierno y tengo calor. Sí, yo antes de dar el espacio para las preguntas, porque igual tenemos personas que algunas más o menos nos ubicamos, digamos, en las coordenadas, digamos, sabemos la conversación un poco en torno a lo que es el mariconeo sudaca, el mariconeo antiextractivista, etcétera, pero me ha tocado conversar con muchas personas para las cuales resulta algo nuevo. Entonces, Claro. igual te quería pedir si podía explicar un poquito, ¿ya? De dónde viene este término, qué se refiere, y si en términos políticos, cómo lo situaría o presentaría. Esa una pregunta. Y la otra pregunta es más allá del caso de la CAP, que es la Compañía de Aceros del Pacífico, que por una parte está operando en esa cuenca con la instalación, digamos, de su planta de pellet, pero que también acá en esta cuenca, que es la cuenca del Elqui, también está la Compañía Minera del Pacífico, que es parte del mismo conglomerado y que tiene el puerto de salida hacia el Asia, ¿ya? Que es el puerto de Guayacán, y que también es un enclave extractivista y también es un territorio de sacrificio asociado a la misma empresa que está operando en las tierras del Huasco. Entonces, más allá de ese caso, yo quería que si nos pudieses profundizar un poco esta idea de los mercados de la inclusión, ¿ya? De cómo lo LGTBQ+, ya ha sido fagocitado, apropiado, despolitizado desde la patronal extractivista, quizás contar algunos ejemplos o enmarcar esto en lo que son las dinámicas de la patronal extractivista chilena en términos más amplios, más allá del caso específico de la CAP, la Compañía de Aceros del Pacífico en la cuenca de Huasco. Esas dos preguntas como para, digamos, tener un panorama común, y luego de eso yo creo que podemos abrir la conversación. Ok. Bueno, mariconeo sudaca yo creo que justamente como se descarta de el acrónimo colonial LGBT, que determina fronteras incluso en la forma de ser acrónimo, el mariconeo es un conjunto de singularidades que en complicidad y en alianza se apropian de este otrora insulto, de esta injuria, hacen apropiación de la injuria. Hay una operación apropiativa del lenguaje insultante y lo ponemos en el cuerpo como un arma y como una defensa de ataque. Como una defensa y como un ataque. Nosotras no solamente creemos que el mariconeo, porque hay varias facciones, pero nosotras tratamos de asociarlos en general al extractivismo porque creemos que sin heterosexualidad obligatoria, entendida como régimen, no hay extractivismo, y sin extractivismo, como régimen también, no hay heterosexualidad.
porque, como mencionaba antes, necesita refuncionalizar a la familia proletaria para producir mano de obra. Lo otro es, claro, mencionar que la cuenca del Huasco está situada al norte semiárido de las tierras chilenas, y ahí es donde hemos ejercido esta resistencia en conjunto con otras singularidades, con otros colectivos, con las aguas mismas también. Y claro, hablando un poco más ya desde los años 90, se empieza a profundizar y a dar discusiones bien agitadas, con mucho interés empresarial transnacional en Estados Unidos, sobre la responsabilidad social empresarial, volver la mitigación del daño, volver el daño colateral una mercancía y la reparación de este también. En ese aspecto, Dan Jersakov viaja, el ex ejecutivo de Shell Chile, viaja a Estados Unidos becado en los años 90 a Estados Unidos y vuelve. Y se instala, vuelve con todas estas ideas y se instala como un socio local de Estados Unidos y 20 empresas aprox de gran envergadura, entre ellas Ford, por ejemplo, que en el año 2000 financió al Móvil, al Movimiento de Liberación Homosexual. Eh, Llega acá a Chile con todas estas ideas de capitalismo asociado a simpatía, inclusión, a ver, a energías renovables. Espera un poquito. Mucho perro, mucho ladrido, mucho rancho. Y ahora sí. Em, llegan, llega Dan Jersakov con sus socios e instala Acción Empresas, por ejemplo, que es una agrupación empresarial muy consolidada en Latinoamérica, pero que es chilena. Bueno, el capital es nacional, pero bueno, hay que darle coordenada al asunto. Y tienen un apéndice diverso empresarial, en el cual definen 12 grupos vulnerables a los cuales hay que incluir, perdón. Esos 12 grupos son diversidad sexual, juventud, ancianos, personas de región, mujeres, en fin. Em, la trampa es que hay de estos 12 grupos a incluir, es que em, por un lado hay que incluir en la alta gerencia a personas que pertenezcan a estos 12 grupos, pero que tengan o pertenezcan a la clase dominante. Y por otra parte, hay que incluir en la mano de obra barata, que va a ser explotada y que va a ser ocupada como chapa para ganar estatus internacional y legitimidad social, personas que también pertenezcan a esos 12 grupos, pero que sean pobres, maricones pobres, por ejemplo, en este caso, como ya lo ha hecho Líder, como ya lo ha hecho WOM, como ya lo ha hecho el retail en general y empresas, no sé, asociadas a marcas de alta costura, no sé, mientras claro, un maricón te cose la cartera de marca, el maricón de plata está gestionando esa venta desde su oficina en Miami. Entonces, entender que, claro, los mercados de inclusión es volver mercancía una experiencia que en algún minuto pudo haber sido problemática para el poder constituido y asimilarla, absorberla, traducirla en mercancía o traducirla en un ciudadano promedio de buen comportamiento. Tenemos como referencia a las travestis del 73, de abril del 73, que en pleno gobierno de la Unidad Popular se juntaron acá en Santiago, en Plaza de Armas, para manifestarse en contra de los abusos policiales. Y hay otras, muchas más referencias, Emilia Bau, eh,
Maricas Bolivia, un montón de experiencias de gente que se distancia de las organizaciones tradicionales que por lo general trabajan con el gobierno y con el empresariado para intentar producir otras maneras de pensar, otras maneras de, eh, más que de pensar, incluso de forjar estrategia, forjar acción en contra de lo que te destruye, como diría también la Leona. Y no sé, eso, por ahora, alguna palabrita, Eli. Ahora podríamos abrir un ratito la conversa, ¿ya? Y luego seguramente van a ir saliendo como más temas, ¿ya? Yo quisiera como introducción para las preguntas también recordar que esta noción de mercados de la inclusión está muy asociado a esa otra idea de los mercados de la empatía, ya que hemos estado también trabajando no solamente en función de la inclusión de estos grupos mal llamados minorías, porque en realidad no lo son, sino que desde la lógica del poder es que se les establece esa desigualdad y que hoy en día también es una marca muy fuerte de lo que podemos denominar el progresismo extractivista chileno. ¿Ya? El progresismo extractivista chileno, que también ha apoyado esas políticas de inclusión desde la patronal extractivista. Creo que eso también es algo que hay que tenerlo sumamente claro y recordar que todo esto que tiene que ver con los mariconeos nortinos es algo que se visibilizó con mucha fuerza, o sea, se explotó, ya digamos, en el sentido de espacio público durante la revuelta. No es algo que surgiera en la revuelta, pero tuvo, al menos acá en la cuenca del Elqui, tuvo un impacto, fue un foco en el cual se estaban tejiendo muchas de las rebeldías que se dieron en ese tiempo, ¿ya? El tema de las ollas comunes, el tema de la ocupación de la calle, el tema de las estrategias para enfrentar a los pacos y pacas, yo creo que tuvieron mucho que ver con el surgimiento público de ese mariconeo nortino en esos momentos. Creo que eso es algo que también tiene mucho que ver justamente con este día que es el 18 de octubre, ¿ya? Que acá en realidad se vivió de formas muy diferentes a lo que se estaba viviendo en el sector metropolitano. Sí, yo quería hacer ese vínculo por una parte con los mercados de la empatía y por otra parte también con todas estas estrategias que hoy en día está ejerciendo el progresismo extractivista chileno, que como lo hemos dicho varias veces, está actualizando como ni siquiera en los gobiernos de la concertación o de derecha habíamos visto, el legado pinochetista con todas las estrategias de terrorismo estatal que se están desplegando en los territorios, de los cuales creo que el caso de Huasco es un ejemplo sumamente emblemático, es un territorio de sacrificio que hoy en día, más allá de toda la retórica asociada a la descarbonización, todavía tiene instalada la Compañía de Aceros del Pacífico ahí, generando un enorme espacio de relave minero y además tiene las termoeléctricas, que yo Y entiendo no otra, tienen ninguna intención de cerrarse, sino que están claro, haciendo un traspaso hacia el gas, pero no hay una intención de cierre de claro. Guaculda y las termoeléctricas que ahí están instaladas. Y hay un traspaso también que se está gestionando que es al hidrógeno verde. Lo otro son las plantas de estas grandes extensiones, estos campos fotovoltaicos en el desierto y las torres de alta tensión, sobre todo las ubicadas en Freirina, que conectan y producen en realidad conectividad eléctrica entre las grandes mineras de Santiago y Antofagasta. Lo otro que quería comentarte, Eli, era que, eh, claro, en Huasco hay una avanzada extractivista y como ya lo hemos hablado antes, lo hemos discutido antes, no es necesaria a veces el disparo, la bala o la bota militar para avanzar eh, territorialmente y violentamente sobre un territorio, sino que hay estrategias de pacificación y de ingeniería social que permiten que la empresa entre en la subjetividad del cuerpo.
la subjetividad de las personas, digo. Por ejemplo, no sé, que la Soledad hablaba de que CAP se constituyó como parte de la comunidad, absorbió a la comunidad y es parte de. Entonces, claro, es una especie de padre bondadoso o madre bondadosa que reparte trabajo y- y gestiona cada aspecto de la vida huasquina. Por eso me parecía súper importante mencionar que CAP gestiona básicamente todos los aspectos y las dimensiones de la vida social y ecológica de Huasco, porque es un pueblo muy pequeño, es de 9.000 habitantes, y el Relave literalmente está a 2 kilómetros de los asentamientos y además está sobre territorio de gran presencia de animales, faunas y registro paleontológico y arqueológico. Entonces, como que ves la explotación ahí mismo, ¿cachai? No, no hay una... Está. CAP no necesita esconderse, necesita mostrarse, necesita visibilizarse, necesita cada vez más visibilidad. Por lo tanto, ahí, no sé, a través, por ejemplo, dentro de la pandemia fue la empresa más inclusiva, poniendo a mujeres en altos cargos directivos, con el tema que desde el gobierno se venía promocionando, que era la paridad en alta gerencia. Eso, Sí, bueno, agregar a eso también que no es solamente el caso de CAP, sino que todas las empresas que forman parte del Consejo Minero en Chile, que son las que operan en todo el territorio, de las cuales CAP es parte, han claro, generado estas políticas de la diversidad sexual, ya como un foco, o sea, es un foco de inversión, es un foco de negocio, es un foco de es un gestión vector, de esas subjetividades. Eso yo creo que hay que tenerlo sumamente claro porque es lo que también le ha permitido cierta legitimidad y una serie de reconocimientos internacionales por esa incorporación. De hecho, en el caso chileno, a través de Acción Empresa sobre todo, se hacen procesos de acompañamiento a las personas que están viviendo el tránsito, ya las personas que inician un proceso de tránsito, de transición, son acompañadas por equipos profesionales que surgen, digamos, desde las propias empresas. Y eso en el caso chileno se ha publicitado a nivel internacional y es lo que ha llevado a esas empresas a ser reconocidas por sus políticas de inclusión. ¿Ya? lo que sí, Sobre esas todo, políticas están orientadas, el acompañamiento que ofrece la empresa generalmente está orientada para acompañar a personas que pertenecen a la gerencia de la empresa, ya. que están experimentando, viviendo eh, un cambio de género. Claro, es que iba para allá, o sea, es sumamente focalizado y en esa focalización igual se genera una reproducción de las desigualdades que es sumamente marcada. O sea, tú lo dijiste hace un rato, son los espacios de gerencia, son los espacios de poder donde operan las cuotas de género, operan las cuotas de diversidad sexual, pero finalmente hay también una explotación a quienes son la mano de obra barata, quién es Claro. la carne de cañón que finalmente está haciendo productivas a esas empresas. Y es ahí donde esta postura del mariconeo crítico, de los mariconeos nortinos, ejerce ese distanciamiento político con todos aquellos grupos que alaban ese tipo de inclusión y que además son financiados desde ese espacio de inclusión. Como lo mencionaste también, y yo lo quiero repetir para resaltarlo, el caso de Fundación Iguales, ¿ya? Que ha sido un referente mediático en Chile de las diversidades sexuales y que sabemos que recibe financiamiento de una serie de conglomerados mineros y energéticos. Es un ejemplo muy claro de aquello. Hay un También subsidiar, de empresas de control de aguas, como Aguas Andinas, por ejemplo. por ejemplo. Hay ahí un proceso de control ya de esas diversidades y un moldeo de esas diversidades en función de las necesidades de legitimación de esa misma empresa. ¿Ya? Creo que eso hay que tenerlo sumamente claro y yo creo que es sumamente importante que se esté dando esta conversación porque al menos lo que a nosotras nos pasa
Cuando estamos a veces en situaciones de conflicto, a mí me ha pasado en situaciones de conflicto, es que te encuentras que cuando estás atacando a la empresa, la persona que te ponen al frente es una mujer trans y tú quedas desarmada porque opera como una especie de coraza en la cual uno lo puede atacar porque es acusada de discriminación. Y eso es algo que está operando en Chile, que ya lo estamos viviendo, donde se comienzan a blindar con estas políticas de inclusión y con esas corporalidades finalmente que operarían como una especie de escudo. Y muchas De veces hecho, no sabe qué hacer ahí. de hecho el primer milico trans en Chile es de la cuenca del Elqui. Así que, por si lo ven ahí, le mandan saludos. Por eso hablaba del progresismo extractivista. Yo voy a abrir la conversación, ya, porque como que me puse yo a hablar y hay más personas acá conectadas, así que vamos a abrir la conversación. Primero 3 preguntas, ya, como para que la gente pueda ahí problematizar, dar más detalles, etcétera. Paramos la grabación y luego ahí que la conversa se desordene, pero ya sin el registro. Sí, yo creo que, bueno, mientras si alguien levanta la manito ahí me detengo. Creo que uno de los puntos importantes en el que el mariconeo crítico, o los mariconeos críticos en realidad, es que yo recuerdo fue la crítica que hicimos durante los primeros Pagüines Callejeros, es que fue que analizando las retóricas de la diversidad sexual metropolitana, era que los discursos y la retórica y las narrativas oficiales siempre eran en abstracto. Yo soy esto, ámate, celebremos nuestra identidad, pero nunca asociado a un proceso de reconocimiento del territorio como soporte material que va a permitir ese proceso, donde vas a poder forjar otro tipo de afectos, forjar otro tipo de amistades o de complicidades. Siempre desde afectaciones neoliberales donde lo único que me importa es celebrar mi propia identidad como ser humano, alejado de lo que sería el territorio. ¿Qué implica el territorio? Sistemas hídricos, agua, animal, ecosistema, cada ser que permite que todo, todo lo que significa la reproducción ecosistémica exista, incluyendo los procesos de rearme de grupos que en algún minuto y que aún seguimos siendo perseguidos. Fenty, mientras surgen otras preguntas, yo igual voy a aprovechar de preguntarte, porque te instalas desde estos mariconeos, en plural, estos mariconeos nortinos, pero también tú reconoces una genealogía indígena, ¿ya? Si nos puedes hablar también desde ese lugar. Cuesta mucho en el sentido de, por el silenciamiento sistemático y la persecución colonial que hubo sobre los que hay y hubo sobre los pueblos eh, originarios y las primeras naciones del norte, encontrar archivo, por ejemplo, grafías, pero a través del relato oral, a través de cierta y muy escasa literatura, uno va encontrándose cosas, va encontrando información importante, yo creo que desarraigando quizás la identidad colonial de alguna forma, que sería ser hombre heterosexual, blanco, y va entendiendo que este origen, mi origen, viene desde una herida colonial. El año 1992 se construye el embalse Santa Juana a 15-20 minutos hacia el interior de Vallenar, hacia la cordillera de la cuenca del Huasco, y ahí está el pueblo La Laja. Ahí estaban la gran mayoría de las familias Huanchicay. Esto fue en el año 92, en democracia. Estas familias fueron desplazadas y estas familias que son mi sangre, mi clan, por así decirlo,
fueron desplazadas del pueblo La Laja al pueblo El Solar. Hubo una expropiación a 35 familias, que entre esas 35 familias se encontraban huanchicais. Entonces yo, encontrándome con esta historia, conversándola con mis abuelos, empecé a sentir que no me era ajena esta, esta historia y esta experiencia acumulada en el relato sobre pueblos originarios dentro de mi familia. Y dentro no solo de mi familia, sino que dentro del territorio, dentro de las dinámicas que se dan en el territorio. Por lo tanto, también hacemos una crítica desde los mariconeos anticoloniales al poder imperial, al poder colonial, que nos viene a blanquear eh, y a imponer identidades eh, funcionales al proyecto de la modernidad occidental. O sea, básicamente para la modernidad occidental un referente a instalar y propagar es Ricky Martin. Aún. Ricky Martin sigue siendo referente aún. Ahora en su faceta de hueco compra guaguas. Entonces, qué dura la prima. Pero bueno, es funcional. Y lo que vienen a hacer estos, el proyecto de la modernidad occidental expresado tanto en el extractivismo como en la heterosexualidad obligatoria es, es bloquear por un lado y en simultáneo en realidad nuestro origen como personas pertenecientes a pueblos originarios, por lo tanto a prácticas asociadas a esos pueblos y también pertenecientes a un, ¿cómo se puede decir? A un grupo de personas que fue y es marginada y es perseguida, eh, no por con quién se acuesta, sino por eh, cómo desafió en un momento la forma dominante de relacionarse con el mundo, que era el futurismo reproductivo, basado en la familia tradicional proletaria, donde hay que reproducirse, reproducirse, reproducirse. Bueno, había un grupo de personas que no lo estaba haciendo, que tenía otras maneras de afectarse hasta el día de hoy, y había que criminalizarlo, matarlo. Quizás ni siquiera era necesario para los huanchicay decirse incluso maricón. Hubo una instalación, una creación de identidades. Si en algún minuto el estudio principal para los teóricos decoloniales, por ejemplo, fue la producción de la identidad raza, la producción de la identidad eh, negro, blanco, Europa, bueno, también se diseñaron modelos de género, modelos de identidades binarias, en el que, por ejemplo, el extractivismo también tiene mucho que ver con eso, con la instalación de identidades. Extrae identidades, las absorbe, las asimila, las elimina, elimina trayectorias populares de largo aliento, parcial o totalmente, para luego instalar una subjetividad acorde a los ritmos productivos de la empresa, ya sea ritmos productivos asociados a la extracción de mineral, a la circulación de lo que ellos llaman recursos estratégicos, como serían las aguas, el mineral, en fin, pero también a la circulación de las identidades que va forjando el empresariado. En este caso, como tú mencionas, la mujer emprendedora, el hombre que sale adelante porque la CAP tiene una narrativa que la pega hasta en afiche en todas partes, que hay un futuro, cuando en realidad no sé dónde está, ni me interesa saberlo tampoco, pero eh, se instala eso y se van cruzando porque al final, si bien es cierto que CAP, a pesar de estar dentro de un consorcio y operar en dos cuencas que son cuencas vecinas, están súper cercanas, eh, siento que ese ejercicio colonizador de borrar, de borramiento,
parcial o casi total de experiencias que ni siquiera sabemos cómo fueron, de tan violentos que fueron esos procesos coloniales, para luego instalar otras identidades mediadas por el poder empresarial, eh, se manifiesta y se expresa en otras latitudes, yo creo que globalmente. Pobres hay en todas partes, y maricones también. Así que, claro, pero no sé, como que ya no se puede ocupar la palabra travesti, por ejemplo, o maricón, no sé. Igual está el tema de que siga siendo una injuria. A mí me gusta que maricón, cuando me preguntan qué eres, maricón. Hueco. O digo nuco, para que no se entienda, porque acá no se ocupa nuco, por ejemplo. Acá en Santiago. Se ocupa solo en el norte. Entonces, es una forma de desarmar lo que se entiende por expresión de género, que está muy mediado por el sistema médico, por la psicología oficial. Entonces, por ahí. Pero sí me parece interesante esto de empezar a también cuestionar y asociar eh, la pobreza y el esfuerzo, el romperse la espalda, eh, el, no sé, el mañana será mejor, como todas esas metáforas que en realidad no sé quién las inventó. Yo creo que por un tema de cómo se está dando la dinámica, ya habíamos dicho que íbamos a parar la grabación en algún momento, entonces yo voy a parar ahora la grabación, pero quédense ahí.